Muy bien, buenos días a todos. Con puntualidad española, es decir, prácticamente a tiempo, vamos a empezar esta presentación de este informe que hemos desarrollado, pues yo creo que en el último año aproximadamente, sobre tecnología e innovación, palancas para la transición energética en España. Espero que todos os encontréis bien, esto es lo primero de todo, y bueno, nosotros vamos a lanzar una serie de informes que teníamos preparados en el mes de febrero o marzo para hacer y que esta pandemia nos ha un poco trasladado a este tiempo, ¿no? Este informe es un informe sobre futuro, ¿no? Y yo creo que ahora ya estamos en un momento que prima hablar del futuro. Yo creo que eso es lo que estamos intentando desde el club, que hemos mantenido la actividad durante todo este tiempo y ahora vamos a centrarla no en los resultados del COVID, sino más en el futuro, y la tecnología es una de nuestras áreas preferidas. Yo comentaba, veréis luego en la presentación a muchas personas que os vamos a presentar, pero comentaba con Pepe Molero, que ya estuvo aquí en el 2007, los primeros informes que se hicieron en los grupos de think tank del club sobre tecnologías. Son los libros que más demandados solían estar, y muchos de ellos, el hecho en los años 2000 sobre las turbinas, por ejemplo, de ciclo combinado, las turbinas de gas y las nuevas tecnologías, o los realizados por el mundo de las renovables, pues son aquellos libros que siempre han tenido la mayor difusión en el club, quizá porque también tienen un afán de duración, ¿no? En el 2018 hicimos, en colaboración con orquesta y con, aquí están Emiliano y también Eloy, una serie de jornadas y de, digamos, repasando todas las tecnologías y cuál era la situación en aquel momento a lo largo del 18, y pensamos que era bueno, a la vista del Plan Nacional de Energía y Clima, a la vista del nuevo enfoque europeo, un planteamiento sobre las tecnologías, que es el que hoy traemos aquí para presentaros y que consolida en este informe que os presentaré. Y quiero agradecerle a María Luisa Castaño, a Eloy Álvarez Pellegrí, a Javier Alonso Martínez, a Ana Padilla y a Pablo como director del club, y también a Alejandro Cros, que no está aquí, su director de políticas sectoriales en el Ministerio de Industria, que nos ayudasen a coordinar estas áreas en los diferentes capítulos que vais a ver, y en los diferentes sistemas que vamos a ver. Bueno, darles las gracias también a todos, ¿no? Porque han participado más de 20 personas de centros tecnológicos. Aquí tendréis unos representantes de muchos centros tecnológicos, algunos con varios gorros, centros tecnológicos, universidad, etcétera. Tenemos el CIEMAT, tenemos también INDEA, que es de la Comunidad de Madrid, tenemos a Emiliano con los dos gorros, el gorro Petronor y el gorro Tecnalia, tenemos también a grandes expertos como Pepe Molero, etcétera, y a María Luisa, que dejó su puesto, empezó siendo directora del CIEMAT y acabó digamos, el estudio siendo directora general de innovación en la Comunidad de Madrid. Bueno, por mi parte nada más, agradeceros la asistencia. El sistema es como siempre, haremos una primera parte de presentación breve de este libro, haremos posteriormente una discusión más abierta, qué opinan nuestros, no digo tertulianos, sino nuestras personas invitadas sobre esta relación energía, industria, tecnología. Me he olvidado de Mikel Lassa, que también lo tenemos ahí como director general de Kikino Energy, que también ha participado en este área. Y posteriormente, cualquier pregunta que tengáis, desde ahora, podéis dirigirla a un chat que tenemos general en la presentación, o podéis dirigírsela a Pablo de Juan, que él trasladará a los, digamos, a los participantes estas preguntas que puedan surgiros. El libro lo vais a tener disponible. El libro, que tiene alrededor de 100 páginas, lo tendréis en internet, tendréis el enlace dentro del mismo, y tendréis por otro lado un resumen que resume un poco las propuestas, muchas de las cuales ya hemos visto, ha pasado 3 o 4 meses y hemos visto que en la nueva versión del PENIEC, no queremos atribuirnos nada que no eso, pues ya están consideradas muchas de ellas. Así que nada más, por mi parte, dar el paso a la primera parte de presentación del informe, y le doy la palabra a María Luisa Castaño Marín, bien conocida de todos vosotros, que siempre nos ayuda aquí en el club. Yo quiero agradecerle que haya accedió en aquel momento a coordinar este informe y que siga en ello a pesar de haber cambiado de oficio, pero sigue en la innovación, ¿no? Ahora mismo como directora general en la Comunidad de Madrid. María Luisa.
La palabra es tuya. Gracias, Arcadio. Buenos días a todos los participantes en esta presentación del estudio sobre tecnología e innovación, palancas para la transición energética. Efectivamente, cuando en el año 2018 el Club de la Energía me propuso coordinar este documento, lo primero que sentí fue vértigo, porque enfrentarse a una hoja en blanco siempre es algo complicado. La verdad es que no se lo agradeceré suficiente a lo largo de mi vida, porque es una de las cosas más gratificantes que he hecho. Y además del contenido del proyecto, es cómo se ha llevado a cabo y con la colaboración que he contado. Indudablemente el Club de la Energía y Ana y Arcadio y Pablo representan ese espíritu, han sido una ayuda significativa, pero hubiera sido muy difícil abordar este proyecto sin contar con Eloy y con Javier, que han estado siempre dispuestos y que además han colaborado en el desarrollo de algunos capítulos. Luego, además de estas personas directamente implicadas, el Club de la Energía y sobre todo los miembros de la energía del club han tenido la oportunidad a lo largo del año 2019 de leer, releer, hacer comentarios, y la verdad es que el documento se ha enriquecido a pesar de que teníamos una limitación de no superar las 100 páginas, que eso también es un reto. Pretendíamos en este documento dos objetivos que eran realmente un reto en sí mismo, ¿no? Por un lado, poner a disposición del sistema un análisis descriptivo de las políticas en materia energética, tecnológica y de I+D, y ser un punto de reflexión, un documento reflexivo que fuera útil y que apostara por una aproximación desde el club y que fuera la voz del club de alguna manera. En este sentido, el documento está dividido en varios capítulos. Los dos primeros, que tuvimos la suerte de contar con Eloy Álvarez para su coordinación, él nos contarán, son documentos de contexto, son dos capítulos que sitúan el papel de la tecnología y las diferentes transiciones que ha vivido nuestro país y también el entorno europeo e incluso algunos elementos a nivel internacional y mundial, ¿no? Esto ayuda a hacer una lectura, yo creo que muy entretenida, y va introduciendo en el documento paulatinamente. El tercer capítulo, que habla sobre el sistema de I+D, las políticas industriales, tanto de la Unión Europea como de España. Arcadio ha mencionado que tuvimos la suerte de contar con Alejandro Cros, el subdirector general de Políticas Sectoriales Industriales del Ministerio de Industria, y no le ha sido posible venir, pero Ana nos ayudará a entender en qué consiste este documento. Este capítulo. Y quizá el mayor reto fuera el capítulo 4, donde se trataba de identificar y analizar el estado del arte de cada una de las tecnologías energéticas. Y cuando uno le hinca el diente a esto, se da cuenta que tener una documentación homogénea, comparable y veraz no siempre es fácil. Y aquí contamos con todo el trabajo que había desarrollado las plataformas tecnológicas y las asociaciones sectoriales dentro de la Alianza ALINE de Investigación e Innovación. Esto supuso, bueno, no una tarea fácil para Javier, que fue el responsable de este capítulo, porque él tuvo que hacer un escenario de integración extraordinario, pero sí partíamos de la base de una aproximación que fue la que hizo ALINE con estos agentes, homogénea, estructurada, y que nos facilitó sin lugar a duda el trabajo. El capítulo 5 es un capítulo que a mí siempre me gustó especialmente, porque es la parte más reflexiva, aquella que pasa de ser un documento descriptivo a una apuesta. Y no es fácil acertar cómo representar los intereses de los distintos socios del Club de la Energía y de la cadena de valor o del ecosistema que estábamos trabajando.
Y se nos ocurrió diseñar un cuestionario, enviárselo a distintas personas. Participaron 25 personas de distintas organizaciones respondiendo a algunas preguntas muy, muy concretas y no con un sí, no blanco o negro, sino con una aproximación. Y lo que descubrimos, y es lo que descubriréis en ese capítulo, es que las personas cuando reflexionan sobre su background y la institución a la que llevan detrás, son capaces de extraer y de aportar reflexiones sobre el documento, y esto lo ha enriquecido muchísimo. En este punto del capítulo 5 nos plantamos prácticamente a final del año 2019 y, bueno, quizá primeros del año 2020, y llegó esta situación tan singular donde nos tuvimos que encerrar. Y bueno, pareció prudente en ese periodo no lanzar un seminario de estas características, puesto que estábamos todos empezando a aprender cómo teletrabajar, cómo conectarnos bueno, pues no parecía prudente, ¿no? Parecía mejor esperar a que el estado de alarma se hubiera eliminado y que estuviéramos en esta vuelta a la normalidad. Pero incluso así encontraréis en el documento una adenda que explica que quizá una de las lecciones aprendidas durante la pandemia ha sido la tremenda dependencia que tenemos para el desarrollo de cualquier situación de alarma o de crisis. Es decir, parece que carecemos de muchas cosas, ¿no? Y esto ponía en valor, sin lugar a duda, el documento en sí mismo, donde se apostaba por algo que no era simplemente una estrategia verde o una estrategia energética, sino que el documento hacía una apuesta mucho más amplia sobre cómo debían de desarrollarse las estrategias sectoriales energéticas que afectaban a otras muchas políticas y a otros muchos sectores. Y esto me lleva a enlazar con el final de mi intervención, no quiero ocupar demasiado espacio, y sobre todo a poner de manifiesto esta tendencia, si acaso generalizada, a diseñar políticas aisladas, la política verde, la política industrial, la de digitalización, cuando en el fondo cada vez más las políticas están intermezcladas. En el caso particular de la política energética y la transición hacia una economía baja en carbono, es absolutamente imposible pensar que vamos a llevar esa transición si no contamos con un aliado que es la política de I+D+I. Si no contamos además con un aliado que es la política industrial. Y es muy difícil pensar que vamos a ser capaces de transformar el comportamiento de una sociedad que consume, que produce, que necesita la energía en el ámbito doméstico, en el ámbito industrial, en el ámbito de los servicios, si no imbricamos esta política con otras que nos van a ayudar. Porque podremos hacer probablemente una transición energética adquiriendo la tecnología. Lo hemos tenido que hacer en esta pandemia, comprar y fletar aviones. Pero también podemos hacer una aproximación distinta. ¿Y si la tecnología somos capaces de desarrollarla? ¿Y si somos fuertes en aquello que nos va a hacer competitivo desde el punto de vista energético? Pues esto hay dos compañeros de viaje esenciales. Uno es la política de I+D y el otro es la política industrial. Si acaso las administraciones tienen un papel no solo diseñando un marco regulatorio estable y que se prediga a largo plazo, también tenemos una obligación de imbricar a otros agentes de nuestros propios gobiernos, ya sean europeos, nacionales o regionales, en la utilidad de utilizar una visión global de la política, aterrizándola en aquella que se considere que es nuestra visión de futuro. En este caso particular, me lo habéis oído muchas veces, soy una firme defensora de aliar las políticas industriales y las políticas de I+D en la consecución de que, en este caso, es una transición energética, pero podría también ser una economía circular que está, en definitiva, también ligada. Yo creo que instrumentos nuevos
puestos a disposición, más allá de una convocatoria en concurrencia competitiva, como pueden ser los Fast Pass, los sandboxes, colaboración público-privada, la propia compra pública innovadora puede ser un elemento clave. Creo que además de ser pioneros en el desarrollo de tecnología, tenemos que ser imaginativos en la puesta a disposición de instrumentos y de metodologías que nos permitan aprovechar esta oportunidad, que yo creo que es única y va a ser irrepetible. Lo que hagamos será lo que está en nuestra mano, y la verdad es que si no lo hacemos, creo que alguien va a decidir por nosotros. Hasta aquí mi intervención, Arcadio. Espero no haberme Estupendo. pasado. Muchas gracias, María Luisa, por haber resumido lo que hay y que podrán comprobar. Le voy a dar el paso a Eloy Álvarez Pellegrí, miembro de la Academia de Ingeniería y, bueno, compañero nuestro de siempre, el último trabajo como director de la Cátedra Orquesta de Energía. Eloy, 5 minutos, ¿no, Eloy? Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Arcadio, por la invitación a participar en esta presentación. Gracias también a mis compañeros, a la directora del estudio, María Luisa, a los otros compañeros de coordinación de otros capítulos, Javier, Ana, Pablo, etcétera, y también a mis colegas en la coordinación de los capítulos, las personas concretamente de Deloitte y de IMDEA, fundamentalmente, que contribuyeron más. Bueno, los capítulos primero y segundo, ya lo comentaba María Luisa, son realmente como de contexto, de introducción. El primero tiene por título ¿Qué entendemos por transiciones energéticas? Es un capítulo breve, pero creemos que cuando preparamos el libro o el documento, que tenía interés por establecer una conceptualización de lo que eran las transiciones energéticas y sobre todo mirar a referencias históricas de cómo habían ido las transiciones energéticas en el pasado y en particular qué papel había tenido la ingeniería, la tecnología, la técnica y la economía en esos desarrollos. Lógicamente es un capítulo general, pero que creemos que tenía sentido, de carácter breve, introductorio. El capítulo segundo ya tiene una extensión mayor, 30 páginas, se titula Transiciones energéticas, el papel de la tecnología y la industria, y comenzamos por hacer unas referencias al papel de la técnica y la ingeniería en hechos que son bien conocidos, desde que ya son lugares comunes o aceptados de las diferentes etapas de revoluciones industriales que están en el acervo popular, ¿no? Desde el papel de vapor, las máquinas, la electricidad, etcétera. Hay en este capítulo un tema que nos parece interesante, que es un apartado, el segundo, que pasa revista a la transición energética en Europa. Aquí se pasa una revista cronológica a los diferentes hitos desde el año 1996 con los diferentes objetivos y si bien el capítulo, el apartado tiene un aspecto que podríamos denominar descriptivo, creemos que es interesante porque a medida que ha avanzado el tiempo se ve también que la Comisión Europea y la Unión Europea ha ido incorporando conceptos nuevos, integrando más los aspectos de competitividad, de tecnología, la relación con la industria y finalmente el papel del ciudadano y el consumidor en los documentos más recientes, ¿no? Para llegar a los documentos últimos sobre las líneas de actuación en la Estrategia 2050. Otro apartado de este capítulo se refiere a España y aquí hacemos una breve evolución, un breve repaso de la estructura energética de España, particularmente del 10 al 16, y también referimos a los principales hitos normativos, ¿no? Tratando de buscar qué referencias hay en nuestro caso, en España, respecto al tema industrial o la política industrial. La verdad es que cuando elaboramos los primeros borradores encontramos únicamente una propuesta de plan industrial, unas directrices generales de la nueva política industrial al 2030 y estaba el trabajo de las plataformas tecnológicas y de las agendas estratégicas de los diferentes subsectores. Pero la verdad es que, como se verá luego cuando se comente los capítulos 4 y 5, no había una descripción o un énfasis en la relación de la política industrial con la transición energética y con la política energética. Un apartado que nos pareció particularmente interesante es pasar revista a la transición energética en varios países. Este es un tema amplísimo, pero lo abordamos eligiendo 5 países europeos: Alemania, Francia, Reino Unido, Noruega, Suecia,
y 3 en el ámbito internacional, muy representativos, Japón, China y Estados Unidos. El lector interesado... Uy, se nos ha quedado congelado. Parece que se le ha ido incluso la energía eléctrica, ¿no? ¿Me oís? ¿A mí? Sí. Sí, sí, o sea, ha sido Eloy, ¿no? Parece que sí. Parece que sí, parece que ha sido Eloy. Bueno, yo creo que estaba comentando los capítulos de las transiciones energéticas que yo os lo recomiendo también, ¿no? María Luisa, yo creo que es un tema muy interesante que va describiendo un poco cómo se ven en ese tiempo, es decir, este año pasado y en este que estamos, cómo se ven las políticas en los distintos países de Europa, de Estados Unidos, China. Yo creo que está intentando conectarse otra vez. Si os parece, seguimos un poco el turno y le damos al final, ¿eh? ¿Os parece bien, no? Porque no sabemos el tiempo que puede tardar Eloy en volver a conectarse. Ana, por favor, comenta tú los siguientes, que es un poco los planes energéticos europeos y españoles que están establecidos, ¿no? Es, digamos, un tema más conocido, pero yo creo que aquí están unidos todos. Ana. Muchas gracias, Arcadio. Sí, pues os cuento un poco el capítulo 3, que como decía María Luisa es descriptivo, yo diría de consulta, y bueno, consta de 4 apartados. Los 2 primeros están dedicados a las políticas de la Unión Europea y España en I+D industriales. El tercero más centrado en las fuentes e instrumentos de financiación, y el cuarto sobre el sistema español y sus agentes. Tengo poco tiempo, así que voy a exponer solo algunas pinceladas. Comienzo por Europa. En el capítulo se hace un repaso general de la referencia a la I+D de las políticas de los últimos años, pero el gran protagonista es sin duda el Plan Estratégico Europeo de Tecnología, el SET Plan, puesto que es considerado la hoja de ruta de energía en esta materia y un instrumento fundamental para la coordinación y alineación de las prioridades. Como saben, se lanzó en 2007 y ha evolucionado hasta el SET Plan integrado de 2015, que tiene 10 acciones prioritarias. No me voy a detener en ellas, solo añadir que bueno, actualmente se está debatiendo sobre el papel que este plan puede tener en la recuperación verde que plantea Europa. En cuanto a la política industrial europea, en el capítulo se incluye un buen resumen de los principales hitos. Hoy mencionaba algunos de ellos. Subrayar como algo más reciente que el pasado 10 de marzo la Comisión dio un paso más con la publicación de la Estrategia Industrial 2030. En esta estrategia destaca 3 prioridades. La primera es mantener la competitividad de la industria europea a nivel global. Aquí destaca la importancia de aprovechar nuestro mercado único. La segunda es convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en 2050, con el Pacto Verde como el principal driver. Y la tercera es la transición digital. Luego 2 apuntos más sobre esta estrategia es que incluye una estrategia de apoyo a las pymes y también que apuesta por extender las alianzas industriales como la de baterías a otras áreas como el hidrógeno limpio. Aquí, bueno, comentar que Alejandro Cros, que como decía María Luisa, nos ayudó en este capítulo, pues hoy precisamente no podía participar porque estaba en reuniones relacionadas con este tema en Bruselas. Entrando en España, pues en el capítulo se abordan las actuaciones de I+D, marcadas en la actualidad dentro de la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación 2017-2020 y su plan estatal. La nueva estrategia para los próximos 7 años se está elaborando en estos momentos. Según tengo entendido, se dispone de un borrador bastante avanzado que se está comentando con las comunidades autónomas, con el objetivo, yo creo, que tenerlo a finales de este año, porque tendría que entrar en vigor en 2021. Bueno, también en el capítulo se trata los contenidos del PNIE que hacen referencia a la I+D, a la investigación, innovación y competitividad, que es como llaman a uno de sus 5 pilares. Sin entrar en detalles, destacar que este plan marca un objetivo de incremento del peso de la I+D en la actividad económica nacional de al menos 2,5.
Dato de referencia es que en 2018 el valor de la media de la Unión Europea era del 2,03 y en España era de 1,20. Otro apunte importante es que en el PNIE, en su última revisión enviada a Bruselas, incluía la intención de elaborar un plan de desarrollo industrial. Esto pues al grupo del trabajo nos pareció una buena noticia porque era una de las reflexiones que incluía nuestro documento. Destacar también como algo reciente la publicación, ¿no?, del Real Decreto Ley de 23/2020 del pasado 23 de junio, donde en materia de energía, o sea, relacionado con la energía para la reactivación económica. Aquí hay un apartado de nuevos modelos de negocio donde se introducen iniciativas relacionadas con la I+D, como por ejemplo los bancos de prueba regulatorios o los sandboxes. En materia de política industrial, pues se describen en España, pues Eloy mencionaba también alguna de pues, la nueva política industrial 2030, las agendas sectoriales, que hasta la fecha hay 8 creo en concreto, y 2 relacionadas con la energía, una es la eólica y la otra la industria química y del refino. Y bueno, pues mencionar también, por estar relacionado, pues el plan estratégico de apoyo integral al sector de automoción presentado el pasado 15 de junio, que tiene muchas medidas relacionadas con la energía. Otro de los apartados del capítulo, como comentaba, está relacionado con las fuentes e instrumentos de financiación existentes. Bueno, tiene protagonismo en este capítulo el programa Horizonte 2020, que será sustituido a partir de enero 2021 por Horizon Europe, que da un protagonismo importante al cambio climático, con el 35% del presupuesto. Y bueno, pues hay otros instrumentos como el Fondo de Innovación, y no voy a entrar en detalles. Nada, pues ya la última parte es el sistema español de I+D+I en materia de energía y sus principales agentes. Y bueno, pues esto me enlaza porque quería terminar con 2 ideas, y la primera es destacar por un lado la fortaleza y el buen posicionamiento que tiene nuestro país, tanto a nivel europeo como internacional, con una gran variedad de agentes de todo tipo, públicos y privados, y recursos humanos muy preparados. Y por otro lado, quería destacar la importancia de que se mantenga esta apuesta por la I+D y la innovación, que siempre en momentos de crisis como los que tenemos en la actualidad, pues se suele dejar un poco de lado. Y en este sentido, pues uno de los mensajes del documento es pues la importancia de la colaboración público-privada, y yo diría también pues especialmente del nexo universidad-empresa. Y es todo por mi parte. Muchas gracias a todos. Arcadio, el micrófono. Lamento que hoy no lo tengamos. A mí, bueno, lo tenemos por ahí, pero lo daremos un poco al final. Se me ha ido internet, me quedaba hablar brevemente de los países, no sé si quieres que lo haga un par de minutos o un minuto. Bueno, 2 minutos, Eloy, nada más, pero te hemos acabado prácticamente. Disculpar. Bueno, no, lo que quería también señalar es que en el caso de los diferentes países que analizamos, tratamos de reflejar la relación, sobre todo, entre los temas de I+D, transición energética e industria, ¿no? Casos que son muy interesantes es el de Alemania, con una política industrial que va de la mano de la política energética y a su vez con la I+D con inversiones crecientes. Francia creemos que es también un caso muy interesante, con énfasis en la competitividad, en mantenimiento del empleo de la industria y un desarrollo de la industria verde, circular y no relocalizable. Los casos de Suecia y Noruega son cada uno en su estilo diferentes y también tienen en común un incremento sistemático de la inversión en I+D y en particular de I+D en energía. Y luego hay 3 países que creo que son muy interesantes por el tamaño y por la relevancia. Son, en primer lugar, podríamos decir Japón, que desde mediados de los años 70 ha tenido un plan de I+D y en el 2018 lanzó un nuevo plan estratégico de energía, con una visión de renovables, pero también en otras energías, nuclear, combustibles fósiles avanzados, eficiencia energética y también en hidrógeno. Y en el año 2016, relativamente reciente, lanzó una estrategia medioambiental y de energía nacional para la innovación tecnológica. Este caso, lo mismo que el de China, por ejemplo,
trata de mostrar, y está recogido en el documento, que desde el punto de vista de políticas, de documentos y de líneas directrices hay una conexión cada vez más clara entre los temas de innovación tecnológica, energía y medio ambiente. Y para terminar, simplemente mencionar que relacionado con esto, me parece que ya lo mencionó Ana y también María Luisa, hay un tema que está recogido en el capítulo 5, que tiene que ver en parte con el 2, que se titula un apartado hacia el desarrollo de una política industrial y donde se apuntan una serie de elementos para que la transición energética llegue a los mercados y apoye a la industrialización. Y para ello se sugieren 5 líneas o 5 ejes básicos que además están en el resumen ejecutivo destacados y que son, entre otros, la alineación de los objetivos de la política industrial europea con los españoles y la transición energética, el impulso a tecnologías y sectores industriales, etcétera. No entro en el detalle de los mismos, pero animo a que los tenéis recogidos en ese capítulo y también en el resumen ejecutivo en una caja destacados, y con esto yo creo que redondeamos la idea de que hemos tratado en el capítulo 2 de pasar revista a las transiciones energéticas, pero tratando de enlazar con la I+D+I y con la política y con la industria. Muy bien, gracias Eloy por haber reaparecido aquí, por haber reaparecido. Vamos, para acabar esta parte y devolverle a María Luisa la palabra, vamos a darle la palabra a Javier Alonso, que participó y tuvo mucho que ver desde el inicio en el área de tecnologías, que tuvo una amplia discusión y también un amplio acuerdo al final dentro del club, que como sabéis tiene muchas, digamos, visiones diferentes. Javier. Pero una sola. Muy bien, ahora. Pues muchas gracias. Bueno, lo primero, brevemente, pues dar las gracias a todos los compañeros con los que hemos hecho este trabajo, que ha sido pues una experiencia muy interesante e enriquecedora, ¿no? Y especialmente al club, que yo creo que ha tenido muy buen tino en impulsar este estudio, porque se ha visto que es tan necesario como oportuno, y posiblemente ahora con las consecuencias de la malhadada pandemia que estamos sufriendo, pues todavía probablemente lo sea más, ¿no? En el sentido que hay que hacer una reflexión muy bien atinada sobre hacia dónde vamos y cómo logramos reindustrializar este país y los aportes hacia lo que es los beneficios para la sociedad, ¿no? El capítulo 4, que le hemos titulado al final en Tecnologías energéticas en España, estado actual, retos y oportunidades de la I+D+I, pues se ha elaborado en gran medida gracias al aporte de las diferentes plataformas tecnológicas que tenemos en este país. Hay que decir que es algo que se ha venido cultivando desde hace ya bastantes años. Empezó siendo un reflejo del impulso que había habido en Europa de crear plataformas tecnológicas, y en España, pues poco a poco, primero como espejo de esas plataformas y luego por iniciativas más también particulares, pues se fue desarrollando. Yo creo que aquí está María Luisa también, que en su momento sus anteriores responsabilidades pues también logró que este impulso fuera continuado y que no se pararan las plataformas, lo cual es de muy agradecer, porque esto es lo de que si tú tienes un manzano y le has ido viendo cómo crece, pero le dejas de regar 2 años, pues te quedas sin el manzano. No es que luego porque le riegues otra vez van a salir manzanas, ¿no? Con lo cual esto es importante en este mundillo, ¿no? En que por otra parte es muy frágil, digamos, lo que se puede ir logrando y lo que se puede perder, ¿no? Entonces yo creo que este capítulo se ha hecho sobre todo con el aporte de estas plataformas tecnológicas, pero también en algunos casos, porque no hay plataformas para todo, aunque el sector de la energía tiene muchas, no lo hay para todo, con el aporte de las asociaciones profesionales, que ha sido clave, ¿no? Por otra parte, y lo había mencionado también María Luisa, teníamos la iniciativa de ALINE, la Alianza para la Innovación en Energía en España, en donde, digamos que año tras año se ha ido depurando mucho una metodología de análisis de las tecnologías y del aporte que pueden tener hacia la sociedad, ¿no? Y se ha hecho un trabajo con mucha paciencia, en algunos casos por parte de las propias plataformas, debo decir, ¿no? De ir ya señalando muy bien líneas de actuación, los roadmaps o itinerarios tecnológicos, con miras no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, hasta el 2030 y más allá, y teniendo, digamos, en cuenta ciertos conceptos claves como son el retorno al país, ¿no? Digamos, una especie de visión del TIR y el BAN muy económicos, ¿no? Pero aplicado al país, es decir, cuántos recursos pone el país en algo y cuánto le va a retornar, ¿no? Y evidentemente en esa reflexión teniendo en cuenta pues cosas no tan tangibles, ¿no? No todos son beneficios económicos. Pero digamos que esas metodologías que poco a poco se fueron acordando dentro de ALINE, se han ido extendiendo como un modo de filosofía y de ver dentro de las plataformas que ha sido muy útil a la hora de hacer este ejercicio. Hay que decir que en el resto de los casos
pues hemos tenido que hacer una especie de fast track, que sería el otro, ¿no?, con los otros sectores, para poder incorporar un nivel de información más o menos equivalente. En el estudio, más allá del capítulo 4, todos estos temas aparecen muy detallados en un anexo que se ha hecho donde la información está muy bien apuntalada para cada uno de los sectores y cuya lectura al que lo quiera ver en más profundidad, pues yo recomendaría. En general, ¿qué hay que decir? Pues que en el ámbito de la tecnología, la ligazón entre lo que pueden ser objetivos nacionales en términos de direccionamiento general del sector y objetivos de clima no es tan inmediata. Al final, es obvio que las oportunidades de desarrollo y aplicación de la tecnología que estos objetivos pueden representar tienen que ser tenidas en cuenta y en algunos casos, pues por ejemplo, como en el caso de la eficiencia energética, a lo mejor ya crean un suficiente, ámbito como para que justifiquen y digamos, haya suficiente mercado interno para desarrollar esas tecnologías. Pero en otros, en la mayoría parte de los casos, hay que tener una visión necesariamente internacional. O sea, hay que pensar que el mundo de la tecnología para la energía se mueve a nivel mundial y hay que tener muy claro en dónde nos situamos dentro de ese mundo y cuáles son nuestras fortalezas para poder, digamos, apoyar aquello que va a tener éxito, ¿no? Ha habido casos que son paradigmáticos. El caso de la energía nuclear y las tecnologías nucleares en España es un caso muy, muy de libro, ¿no?, que diría el otro, donde quizás no tanto la aplicación en el mercado interno, que sí que la hay con las centrales que ya tenemos, es importante, pero lo que hemos visto y nos ha sorprendido cuando abordamos ese sector es que los tecnólogos españoles son muy bien cotizados fuera de nuestras fronteras y suponen un retorno, digamos, en la balanza comercial que siempre hablamos, ¿no?, pues bastante importante, ¿no? Con lo cual, pues son tecnologías que probablemente si hiciéramos solamente un análisis de objetivos nacionales, pues no saldrían como salen cuando se ve a nivel internacional y que además, por otra parte, tienen un potencial que su aplicación puede ir en algunos casos más allá del propio sector nuclear, capacitan al país para poder aplicar de forma transversal hacia otros sectores, ¿no? Lo pongo como un ejemplo, quizás son los dos ejemplos paradigmáticos, ¿no? La eficiencia energética como algo que con el mercado nacional ya justifica una serie de actuaciones de innovación y la energía nuclear, donde justamente con el mercado nacional a lo mejor estaríamos, digamos, apagando velas, pero que cuando hacemos el análisis global resulta que tenemos tecnólogos muy apreciados fuera de nuestra frontera. Bueno, dicho esto, la metodología de la línea, una cosa que también aportó y que aquí también se ha intentado incorporar ha sido lo que se llamó las iniciativas tecnológicas prioritarias, que son iniciativas de gran calado a nivel nacional que pueden arrastrar a otras iniciativas, digamos, de segundo orden y que sí que son como grandes líneas troncales que se deben de apoyar. Eso hubo una labor de identificación que no fue fácil y que ahora este estudio se beneficia de ella a la hora de poder, digamos, identificar aquellos puntos que son claves. Al final, de lo que estamos hablando siempre es de lo mismo, que tenemos el famoso trilema energético de la economía, los objetivos ambientales y la seguridad de suministro, y lo que siempre se ha visto, y es la tesis que yo siempre he defendido al menos, es que la única forma de poder avanzar simultáneamente en los tres ejes es la innovación y la tecnología, ¿no? Y de eso se trata, es decir, ahora digamos, el vértice de los objetivos ambientales se está apuntalando cada vez más pues, con todo lo que tenemos del cambio climático y es una oportunidad muy fuerte, pero no hay que olvidar ni el vértice de la economía de ser capaces de suministrar energía a un precio competitivo a la sociedad para que a su vez movilice y sea una palanca de la economía en general. Y obviamente el tema de la seguridad de suministro, que cuando estamos viendo un modelo con cada vez mayor incorporación de renovables, pues digamos hay que ir resolviendo todos los temas de redes que permiten que el sistema siga funcionando bien, ¿no? Bueno, yo no voy a extender mucho más ya con esto. Diría para acabar que más que hablar quizás de apuestas tecnológicas, a mí es una palabra que no me acaba de gustar mucho, creo que había que hablar más de un abanico de posibilidades tecnológicas en donde es muy importante encontrar el hueco en la cadena de valor que tiene cada uno de los sectores y trabajar mucho lo que me gusta a mí llamar el posible adyacente. Es decir, qué es lo que tenemos de fortalezas, con eso hacia dónde podemos extendernos en los mercados que son, digamos, que son concatenados de esas cadenas de valor, en vez de a lo mejor dar saltos de vacío que a lo mejor tendríamos las posibilidades de fracasar, ¿no? Yo creo que esto se ha hecho a lo largo del estudio y resume un trabajo que esperemos que continúe, no sé si en Aline o en iniciativas que vendrán en el futuro, ¿no? Y yo creo que también habría que decir y subrayar que es un ejemplo que hemos hecho en el tema de la energía, que comentada a veces con María Luisa lo hemos hablado más de 2 veces, que marca una senda que posiblemente se puede aplicar en otros sectores que no son de la energía a la hora de poder, digamos, hacer una buena radiografía de las posibilidades que tiene el país a la hora de industrializarse, ¿no? Que es al final de lo que se trata.
y no me voy a extender mucho más, Arcadio. Muy bien, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos en la presentación de esto. Vamos a pasar a la segunda parte. El libro vais a tenerlo, el informe disponible, luego tendréis el enlace y todo para que podáis analizarlo. Dar las gracias a los 4 por haber hecho estas presentaciones, incluido el hoy con la caída y la vuelta, etcétera. Y vamos a pasar a la segunda parte que conducirá María Luisa y darle las gracias a los que están aquí, ¿no? Los centros tecnológicos, yo creo que mayores del país. Tenemos a la universidad también aquí con nosotros y tenemos digamos, Kiki No Energy, que es una mezcla de todo, una mezcla de todo ello, y a algunos que no han podido venir de estos eso. María Luisa, yo te dejo a ti la palabra dándole las gracias a todos ellos antes. Poner las cámaras, Miquel, y por lo menos a ver si apareces y Pepe ya está por allí, ¿no? ¿Quién nos falta? Félix también. Bueno, muy bien. Esto pues. Y si queréis alguna pregunta, enviarla ya. Gracias, Arcadio. Antes de dar paso a la mesa redonda, simplemente un comentario muy sencillo. El documento, como dice Arcadio, va a estar a disposición y disponible y es un documento de consulta. Yo creo, sin lugar a equivocarme, que es uno de los documentos que aglutina la mayor información en materia de transición energética. Habla de políticas, habla del contexto nacional e internacional, habla de la tecnología y opina. Luego, el lector, que se lee muy bien los 100 páginas, puede buscar en cada uno de esos capítulos lo que desee, la opinión, la tecnología, la política y el contexto. Vamos a dar paso a la mesa redonda y de verdad que creo que tenemos unos ponentes de lujo para darle el colofón y el cierre final a la presentación de este libro. Invito a los ponentes a que enciendan sus cámaras y voy a ir presentando por el orden que aparece en el guión. Contamos con Mercedes Ballestero, la directora del Departamento de Energía del CIEMAT. Buenos días, Mercedes, y bienvenida. Buenos días, María Luisa. Además, con Félix Marín, responsable del desarrollo y transferencia de tecnología del Instituto INDEA Energía. Buenos días, Félix. Buenos días y muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Miquel Lassa, director de la KIC InnoEnergy en Iberia. Miquel, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, María Luisa. Gracias. Aquí estoy un poco con algún problema logístico, pero me he podido conectar, como ves, desde un coche, pero bien. Perfecto, Miquel, gracias. También contamos con Emiliano López Agachurra, presidente de Tecnalia y presidente de Petronor. Buenos días, Emiliano, y bienvenido. Muchas gracias y buenos días a todos. Y con José Molero, catedrático de Economía Aplicada del Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Pepe, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por invitarme. Y como pueden ver los participantes, es una excepcionalidad tener a personalidades que representan a la I+D, representan a la innovación, a la empresa, a la academia. Y voy para que no esta mesa redonda sea ágil, pues me voy a tomar una licencia y es que le voy a dar entrada a cada uno de los ponentes con las cosas que nos gustaría que nos aportaran. Que tengan una intervención, pues no sé si de 6, 7 minutos. Ya sé que es muy apretado, pero esto nos permite escuchar de manera seguida la intervención y finalmente, si hay preguntas del público, la daremos paso. Luego, con este permiso que me tomo literalmente, voy a empezar a charlar con Mercedes, ¿no? Que representa un centro de I+D, es decir, un organismo público destinado a la energía, y yo creo que es la persona adecuada, Mercedes, para que nos hables de cómo debería de ser este papel de la I+D en esta reactivación económica, bueno, o en esta transición energética además, y cómo un organismo como el que representas puede y debe jugar un papel en el impulso de la tecnología, en la relación con la industria, en la colaboración público-privada. Danos tu visión, Mercedes, sobre este tema. Bueno, buenos días. Gracias al Club Español de la Energía por contar con el CIEMAT para estar aquí, porque además, aparte de ser un tema interesante, pues me ha permitido ver muchas caras amigas que hacía meses que no coincidíamos.
Bueno, pues no cabe duda que en medio de este caos absoluto y la desolación que nos queda por el paso de una de las mayores pandemias de la historia, la I+D y la tecnología nos están esperando lo que muchos esperábamos de ella, y ha sido esperanza, ¿no? Los nuevos tratamientos, las nuevas vacunas, el teletrabajo, la teleformación, la telemedicina, con la que hemos convivido durante estos meses, hubieran sido inviables sin la tecnología. Ante esta crisis mundial, lo primero que hemos tenido que hacer frente ha sido la emergencia sanitaria. Ahora estamos impulsando medidas para garantizar la liquidez de las empresas y los trabajadores, y ahora nos toca poner en marcha medidas de recuperación y reactivación económica. Y aquí la investigación, el desarrollo, la innovación y la competitividad tienen que aportar también su granito de arena o una parte importante de apoyo para volver a la normalidad y contrarrestar la devastación de esta epidemia. Que la I+D+I aumenta la competitividad no es un secreto, puesto que existe una relación directa entre la I+D y el nivel de renta de los países, con lo cual siempre que estamos hablando de salir de una crisis económica o de una crisis sanitaria que también lleva asociada a una crisis económica como la que nos encontramos, se habla de la palabra mágica que es invertir en investigación, desarrollo e innovación. Pero si realmente reflexionamos sobre cuál es el interés de invertir en I+D, tenemos que pensar si realmente sabemos lo que es o solamente es un eslogan más, ¿no? Culturalmente en este país no comprendemos muy bien las inversiones en I+D, no las entiende muchas veces la sociedad, ya hablamos más de un gasto que de una inversión, y cuando nos enfrentamos a crisis económicas, uno de los primeros sectores que sale mal parado son las inversiones en I+D. Espero que estemos ante un cambio de paradigma y que la crisis económica no nos sirva otra vez para considerar que la I+D+I es un sector de los que podemos prescindir o lo que podamos sentirse amenazado. Porque está claro que no vamos a llegar a esta reactivación económica si no tenemos un apoyo fuerte en un sector que permita innovar en los sectores productivos, que también son los que más nos van a obligar a crecer. Y esto lo ligo con la segunda pregunta que me hacía María Luisa sobre qué papel tienen que tener los organismos públicos de investigación con el CIEMAT para este impulso tecnológico y cómo planteamos la relación con la industria privada, que es la que tiene que contribuir a esta reactivación. Bueno, simplemente recordar que la I+D+I se unifica en tres conceptos. Por un lado está la investigación. Lo que hacemos en investigación en España es aproximadamente el 3% de las publicaciones científicas mundiales son firmadas por científicos españoles, que es el doble de lo que supone la investigación con lo que aporta al PIB mundial. Por lo tanto, nuestra producción científica es importante, pero es una producción científica muy basada en investigación básica, llevada básicamente a cabo en las universidades, y donde tenemos nuestra debilidad mayor es en el tema del desarrollo. Luego Miquel nos contará un poco más ese sector más cercano al mercado y a llevar los desarrollos de investigación al mercado, y ahí es donde España tiene un déficit mayor. Nuestra principal debilidad está en la investigación aplicada, en el tema de desarrollo de ensayos, de prototipos, de grandes instalaciones, porque ahí somos más deficitarios, y esto hace que nuestra balanza tecnológica, un poco refiriéndonos a lo que son nuestras compras tecnológicas frente a los ingresos que percibimos por pagos de venta de tecnología, pues sea claramente deficitaria. Y bueno, en esa inversión en I+D+I, que no solamente la investigación básica, sino inversión que nos pueda llevar a desarrollos que puedan ser explotados comercialmente, es donde creo que tenemos que hacer los mayores esfuerzos en los próximos años en España. Y todo esto me lleva también a la tercera pata que quería comentar, es que la I+D+I, la inversión en I+D+I, no
tiene que ser solamente en los organismos de investigación y en las empresas, sino que tiene que ser en invertir en capital humano, ¿no? En los últimos años hemos visto que hemos perdido mucho capital humano de investigadores que se marchan fuera, que no logramos recuperar, y creo que es otro de los esfuerzos donde debemos hacer un mayor esfuerzo en los próximos años. Y hasta aquí lo dejo. Gracias, Mercedes, por esta interesante visión. Vamos a construir sobre ella y le voy a pedir al siguiente ponente, que es Félix Marín, que también representa a un organismo de investigación, en este caso al Instituto INDEA Energía, no solo sobre el papel de la I+D y siguiendo la estela de las ideas de Mercedes, sino cómo articular y cómo fomentar de manera más eficaz la colaboración entre la investigación y la industria, que es realmente quien aplica, quien utiliza y quien aprovecha la investigación. Félix, ¿dónde te veo? Aquí te veo. Cuando quieras, adelante. Muy bien, bueno, pues ante todo suscribir todas las ideas que ya ha expuesto Mercedes, y para no seguir insistiendo en el tema, pues añadir alguna pincelada adicional. En cuanto al papel de la I+D en la reactivación, creo que hay una serie de posibilidades que tienen que ver mucho con los plazos a los que lo miremos. En un largo plazo, pues tenemos que desarrollar nuevas tecnologías pues que ahora mismo a lo mejor estamos hablando de posibilidades casi de ciencia ficción, y otras pues que a lo mejor es que ni las conocemos, pero que a base de investigar, de hacer algún tipo de investigación fundamental en nuestros laboratorios, pues seguramente podremos llevar a mercado en un plazo bastante largo. Pero que es necesario invertir, porque si no invertimos ahora en esas semillas, pues mañana no tendremos esos arbolitos creciendo. Luego, en un medio plazo, pues tenemos que fijarnos en las tecnologías ya existentes e intentar abaratarlas. Hay muchas tecnologías que a lo mejor hoy no están en el mercado sencillamente porque son caras. Y como son caras, pues bueno, pues compiten con otras tecnologías clásicas, y nosotros pues no somos capaces de hacer que lleguen en una extensión suficiente al mercado. Es el caso, no sé, más sencillo, de los coches eléctricos. Ahí están, y desde hace años, pero suponen mucho dinero cuando uno se los compra, aunque luego esa inversión pueda ser rentable a largo plazo y podamos tener también pues unas ventajas medioambientales y no solamente energéticas. Con lo cual, bueno, pues tenemos que abaratar esas tecnologías existentes. Y en el muy corto plazo, pues el papel de la I+D tiene que ser prácticamente de un apoyo industrial. Apoyar a esa industria que además ahora pues se ha visto sometida a un estrés tremendo, a unas auténticas dificultades, pues a salir adelante, a mejorar sus procesos, a conseguir pues pequeños logros que a veces pues no es capaz de hacer por sí misma, sino que necesita el papel de algún centro de investigación, de algún centro tecnológico para que le apoye y para poder pues superar esos, digamos, pequeños retos. En el segundo punto que me decía María Luisa de ¿y cómo se articula y cómo se fomenta esa colaboración? Pues creo que se tiene que partir del conocimiento mutuo. Un conocimiento que a veces pues hay que cultivar, porque a veces no lo tenemos. Por ejemplo, ¿qué hacen las empresas en I+D? Cualquier empresa pues se gasta un montón de dinero en publicidad, en marketing, sabemos lo que tiene, pero no sabemos qué es lo que quiere hacer, no sabemos cuál es su plan estratégico de futuro. De hecho, muchas veces pues es casi un secreto guardado con muchísimo celo.
Pero bueno, pues si queremos poder colaborar y fomentar esa colaboración, pues tenemos que saber, los centros de investigación, cuáles son esos planes estratégicos. Por otra parte, nos pasa lo mismo a las entidades que investigamos. Como muy bien decía Mercedes Ballesteros, la producción científica en España es excelente, muy por encima de lo que supone el gasto que tenemos, la inversión que tenemos en investigación, en desarrollo. Pero muchas veces, pues eso va a revistas científicas que están fuera del ámbito de conocimiento de la sociedad, de las empresas, etc. Con lo cual, muchas veces las empresas no saben que hay investigadores que les pueden apoyar en proyectos concretos, que tienen las capacidades, que tienen los recursos, que tienen la experiencia. Con lo cual, bueno, pues ya digo que ahí hay que articular un conocimiento mutuo. Luego después está la confianza, o sea, fruto normalmente de la experiencia en común, pues sale una confianza. Cuando tenemos una experiencia detrás, cuando tenemos todo un histórico de colaboración en un campo con una serie de empresas, pues normalmente esa confianza ya está, ahí la tenemos, pero en otros casos no. Entonces, tenemos que ir empezando a trabajar, a lo mejor dando pequeños pasitos en pequeños proyectos para lograr esa confianza. Y luego pues ya hay que ir a construir proyectos en los cuales pues seamos capaces de colaborar en un determinado objetivo. Ya vamos a un objetivo concreto. Y muchas veces las empresas dicen que como es un reto, como es una apuesta de futuro, como no sabemos, hay una incertidumbre de cómo va a ir ese proyecto, pues que quieren algún tipo de apoyo o de financiación. Y entonces, pues bueno, creo que hay generalmente las administraciones públicas, ya sea Europa, ya sea la administración nacional, ya sean las comunidades autónomas, pues lanzan convocatorias para proyectos que, bueno, pues muchas veces son en las que nos tenemos que basar. Por ejemplo, desde proyectos muy chiquititos, como puede ser un doctorado industrial, que ahora tenemos la convocatoria abierta en la Comunidad de Madrid, que supone pues el apoyo para una persona para además generar ese capital humano del que nos hablaba Mercedes, ¿no? Pues que puedan hacer proyectos concretos durante un tiempo suficiente para la formación de una persona y también suficiente para ir desarrollando este proyecto hasta grandes convocatorias como las del programa 100 nacional o los retos colaboración un poco más intermedio, o lo de las convocatorias europeas de H2020, que dentro de poco pues será Horizonte Europa. Y creo que con eso, no sé si me dejo algo, si no, bueno, pues siempre estoy a vuestra disposición. Gracias, Félix. Vamos construyendo y avanzando a lo largo de la mesa en este recorrido desde la idea hasta el mercado, cómo llevar estas tecnologías, y nos vamos a acercar ahora a Miquel, porque yo creo, Miquel, que en esta aproximación el papel de las comunidades KIC, tipo KIC InnoEnergy, donde se relacionan pues, los distintos agentes, desde la academia hasta las escuelas de negocios, las empresas. No sé, me gustaría que nos dieras tu visión sobre este ecosistema, cómo funciona, es una historia de éxito y cómo podemos aproximarnos, o si este sistema se aproxima a estos ecosistemas americanos tan ágiles, donde enseguida las ideas acaban en el mercado, o qué necesitamos para llegar hasta ello. Miquel, cuando quieras. Vale, muchas gracias, María Luisa. Bueno, pues sí, os cuento un poquito, ¿no? lo que son estas comunidades de innovación y conocimiento, cuyas siglas son, como muy bien has dicho, KIC, ¿no? Knowledge Innovation Community en inglés. Y bueno, pues efectivamente la misión de estas comunidades en general es llevar la innovación al mercado, ¿no? Y crear un impacto socioeconómico que se pueda traducir pues básicamente
en generar puestos de trabajo y generar riqueza para la sociedad, ¿no? En nuestro caso particular, en el caso particular de InnoEnergy, que es la comunidad de innovación y conocimiento centrada en el área de la energía sostenible, pues digamos, nuestro objetivo es facilitar y contribuir digamos, a la materialización de la transición energética a través de la innovación y el conocimiento, ¿no? Y hacer todo esto además a escala europea, ¿no? Fortaleciendo los lazos entre los países, las regiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y como muy bien has dicho, María Luisa, pues estas comunidades o ecosistemas, como les llamamos muchas veces también, pues tienen una serie de agentes o funciones, yo casi hablaría por simplificar un poco más de funciones, que son, bueno, que creo que son clave, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Por un lado están pues todos esos agentes que generan el conocimiento, que generan la tecnología, que generan el talento y el capital humano del que, bueno, hemos hablado antes, ¿no? Pues entiendo las universidades, las escuelas de negocio, los centros tecnológicos, etcétera. Están también los emprendedores o los innovadores, que son los que llevan la innovación al mercado, que muchas veces, bueno, pues surgen digamos, tienen orígenes muy distintos, ¿no? Y muy diversos, ¿no? También desde las universidades, las empresas, incluso, bueno, pues mucha gente que viene de otros sectores, ¿no? Otra función muy importante pues es digamos, la función del mercado, ¿no? Que son, bueno, el mercado es al final quien muchas veces, digamos, en el sector de la energía, pues muchas veces está representado pues también por las grandes empresas tractoras que validan, que adoptan y que son los que despliegan la innovación al final, ¿no? A gran escala. Y luego pues hay una serie de agentes facilitadores muy diversos que apoyan a los emprendedores, a los innovadores, pues con muchos tipos de recursos, ¿no? Recursos financieros, pues aquí estaría pues todo, ¿no? Toda la panoplia de actores que existe, desde los business angels, las empresas o las gestoras de capital riesgo, la banca tradicional, las administraciones públicas, etcétera. Los recursos tecnológicos, pues una vez más los centros tecnológicos, las universidades, las plataformas de ensayo y bueno, pues mucha otra gente donde también que asesoran, ¿no? en muchos aspectos muy diversos del negocio a todos estos emprendedores, ¿no? Entonces, como veis, hay muchas funciones, dentro de esas funciones hay muchos agentes y yo diría pues que al final que todo esto se trata de ecosistemas muy complejos, ¿no? Donde todos los agentes yo diría que son imprescindibles, son muy importantes, ¿no? Un ecosistema de estos no puede funcionar si todos estos agentes no están presentes de una u otra forma y digamos, están activos y aportando al ecosistema, ¿no? Y es por eso que, bueno, sabéis que ha habido muchos esfuerzos por parte de muchas instituciones y muchas administraciones para tratar de reproducir pues estos ecosistemas, ¿no? Basándose, pues al final, mencionabas antes Estados Unidos, ¿no? Pues ecosistemas de éxito, pero como os podéis imaginar, pues esto no es siempre fácil de reproducir, ¿no? Pues es la iniciativa que lanzó el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, o la Comisión a través del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, donde se crearon las comunidades de innovación y conocimiento. Una de ellas es InnoEnergy. Como decía antes, nos centramos en la parte de energía exclusivamente y bueno, pues empezamos a operar hace casi 10 años, 9 años concretamente. Y bueno, pues en nuestra forma de trabajar pues hemos ido evolucionando también bastante, hemos ido aprendiendo bastantes lecciones y a día de hoy pues digamos que generalmente tratamos de poner el foco en los emprendedores y en los innovadores, ¿no? Cuando vienen a nosotros pues una de las primeras cosas que tratamos de hacer es chequear la oportunidad de negocio, digamos, pues validarla con el mercado y a partir de ahí pues tratamos de movilizar el resto de agentes del ecosistema que he mencionado antes, ¿no? Y bueno, yo diría que una de las lecciones que hemos aprendido al principio, pues también estamos muy enfocados, ya digo, todo es importante, ¿no? Pero una de las cosas que hemos ido aprendiendo o que creemos que hemos aprendido es que uno de los temas más importantes al final en dentro de este grupo, ¿no? Es, digamos, el equipo, ¿no? El equipo emprendedor, ¿no? Y tanto más pues, que la tecnología o que la financiación o que otras muchas cosas, ¿no? Al final tener un equipo emprendedor potente
bien formado, equilibrado, balanceado, etcétera, es muy importante, ¿no? Y otro de los aprendizajes que quizás hemos incorporado últimamente pues también es la relevancia de las cadenas de valor industriales en el sector de la energía, ¿no? Sobre todo cuando hablamos, pues no sé, antes yo creo que Mercedes mencionaba el tema de las baterías, ahora pues se está hablando también mucho del tema de hidrógeno, incluso fotovoltaica, ¿no? Que parece que es un viejo conocido, ¿no? En Europa, pues parece que vuelve otra vez con fuerza digamos, el centrar los esfuerzos y construir una cadena de valor industrial nos parece que es una de las claves para el éxito. Decías, Mercedes, María Luisa, si esto es una historia de éxito a nivel europeo. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Y aquí la verdad es que no sé, no puedo hacer otra cosa que dar un poco datos o algunos ejemplos de cosas que han ocurrido en InnoEnergy, pero entiendo que estas comunidades de innovación y conocimiento al final, bueno, sabéis que existen en otros sectores, pues también tendrán métricas o resultados también similares, ¿no? Pero en el caso del sector de la energía, sí que os puedo decir que desde 2011, cuando empezamos a trabajar, hemos invertido más o menos en 450 activos, son proyectos, startups, emprendedores, etcétera, de los cuales a día de hoy pues más de 300 tienen unas perspectivas de crecimiento, yo creo que muy relevantes para los próximos años, ¿no? Lógicamente, cuando hablamos de innovación hay riesgo y hay mucha gente pues también que se queda por el camino y de eso se trata, ¿no? De probar, arriesgar y de tratar de que las cosas pues lleguen al mercado, pero lógicamente no todas lo consiguen, ¿no? Hasta ahora, para que os hagáis una idea, en el conjunto de las empresas que hemos apoyado desde InnoEnergy, digamos, estas empresas han logrado en total una inversión de 1.700 millones de euros y tienen para este año 2020 unas previsiones de venta de 4.000 millones de euros. 4.000 millones de euros que, bueno, así utilizando un proxy y una aproximación muy burda, pues vienen a ser más o menos unos 40.000 puestos de trabajo, ¿no? A día de hoy, ¿no? Hemos invertido y estamos apoyando a algunas startups que, bueno, pues que a día de hoy ya se están convirtiendo en grandes referentes de la industria, ¿no? Y de su sector, ¿no? Y podemos hablar pues de, no sé, casos de éxito como Northvolt, que es la primera gigafactoría de baterías que se ha instalado en Europa, concretamente en Suecia, y que, bueno, pues yo creo que constituyen, si no el primero, uno de los primeros unicornios del sector de la energía en Europa, ¿no? Esta empresa, pues para que os hagáis una idea, consiguió levantar más de 1.000 millones de euros el año pasado con inversores tan importantes como Volkswagen, como BMW, IKEA, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay muchas otras, ¿no? Por citar otras, pues tenemos empresas como Skeleton, ultracondensadores, Principal Power, en energía eólica flotante, Minesto, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay muchos casos de éxito y muchas empresas que como digo, en los próximos años pues tendrán una posición de liderazgo en sus sectores, ¿no? Esta iniciativa, digamos, estas comunidades está pues prácticamente extendida por toda Europa. A día de hoy estamos presentes en 24 países europeos y gestionamos la actividad desde 6 oficinas regionales, ¿no? Y desde este año también precisamente pues hemos abierto una oficina en Estados Unidos, en Boston concretamente, un poco para facilitar el desembarco de los innovadores y de las startups europeas en el mercado americano y viceversa, ¿no? Para atraer también pues los innovadores americanos, estadounidenses al mercado europeo y ayudarles pues a establecerse aquí y a generar negocio. Otro dato, digamos, que solemos utilizar muchas veces internamente para, digamos, apoyar esta afirmación, ¿no? De que creo que sí que es un caso de éxito, es que la acción de la compañía Kik InnoEnergy Sociedad Europea, la sociedad que gestiona este ecosistema, pues se ha multiplicado por 150 en tan solo 9 años, ¿no? Pues de alguna forma es también un indicador de esta evolución, ¿no? Y bueno, y para acabar, digamos, con este capítulo, deciros también alguna de las iniciativas más exitosas que hemos tenido, pues es, por ejemplo, ayudar a la Comisión Europea y convencerla de lanzar la Alianza Europea de Baterías, que actualmente además estamos gestionando, la parte industrial de esta alianza, donde hay pues más de 400 empresas involucradas a lo largo y ancho de la cadena de valor.
y que pretenden pues, capturar un negocio de unos 250.000 millones de euros en el año 2025, ¿no? O sea, es un sector muy importante que pensamos que se va a desarrollar, ¿no? Y dentro de esta iniciativa, pues específicamente estamos apoyando una decena de proyectos industriales, todos ellos que suponen una inversión en CAPEX de más de 50 millones de euros y tan solo esto pues lo hemos conseguido pues en 8 o 9 meses, ¿no? Y yo creo que es una muestra del dinamismo y del interés que este sector y estas oportunidades pues está generando. Y por tanto, pues bueno, sí que, bueno, resumiendo, ¿no? Por todo lo que he dicho antes, creo que sí que es una historia de éxito y bueno, comparándolo a nivel, digamos, con otros ecosistemas, ¿no? Y antes, María Luisa, yo creo que tú mencionabas el ecosistema americano, pues la verdad es que no soy probablemente la persona más adecuada para contestar a esa pregunta, ¿no? Pero sí que un poquito a nivel opinático, ¿no? Voy a decirlo, os voy a contar un poquito lo que pienso, ¿no? O sea, yo creo que en Estados Unidos sí que hay ecosistemas de innovación muy importantes, sobre todo en todo lo que son negocios digitales, lo cual pues también tiene una incidencia importante en el sector de la energía, ¿no? Pero si nos centramos, o sea, más allá del tema digital, si nos centramos en el sector de la energía, incluso la movilidad sostenible, ¿no? Que a día de hoy tampoco está tan separada del sector de la energía, yo creo que en Europa tampoco tenemos tanto que envidiar a los americanos, ¿no? Ni siquiera en temas desde luego no en temas de talento, de capacidad innovadora de los emprendedores, capacidad tractora de la innovación por parte de las empresas, visión a largo plazo de las administraciones, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí, como digo, Europa está muy bien posicionada y creo que podemos estar orgullosos y desde luego no nos podemos dormir, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Quizás donde ellos están probablemente un poco bastante más adelantados, aunque creo que en los últimos 10 años se han hecho unos avances muy grandes en Europa, es en toda la parte, digamos, de esa aversión al riesgo, ¿no? Ese espíritu emprendedor y esa capacidad, sobre todo capacidad de movilizar inversión financiera en este tipo de activos o de negocios de mayor riesgo, ¿no? Y bueno, básicamente esto es un poco lo que también quería comentar. Lo dejo ahí. Gracias, Miquel. Vamos a pasar un poco construyendo al siguiente ponente, que en este caso es Emiliano. Con tu doble condición de presidente de Tecnalia y además presidente de Petronor, creo que nos puedes aportar una visión muy interesante sobre cuál es el papel de la industria energética en este panorama de recuperación económica y sobre todo qué política tecnológica energética necesita España y cómo la conectamos con la política industrial. Cuando quieras, Emiliano. Buenos días, y he escuchado con atención tanto lo que han comentado los ponentes como los anteriores componentes de la mesa redonda. Yo me voy a centrar fundamentalmente en lo que es el enunciado. El enunciado es tecnología e innovación para la transición energética española y, en segundo lugar, cuáles son los escenarios para la recuperación económica post-COVID y posterior valoración de la innovación y la tecnología. Voy a comenzar por una aseveración. La recuperación económica significa y es equivalente a transformación tecnológica industrial. Por lo tanto, todo el escenario de movimientos que ha habido y que hay en el marco de la pandemia han ido direccionados fundamental y exclusivamente a la recapitalización industrial y tecnológica en los países motores de la Unión. En segundo lugar, todas las estrategias marcadas en la comunicación de la presidenta de la Comisión el 25 de mayo del 2020, previa a la comunicación franco-alemana con respecto a lo que es el compromiso firme del afloramiento de los flujos económicos financieros para la recuperación, son idénticos
a la declaración del 19 de febrero del 2019 del eje franco-alemán para el renacimiento tecnológico e industrial de Europa. Por lo tanto, ¿aquí de qué estamos hablando? Estamos hablando fundamentalmente de una recomposición del sistema tecnoindustrial europeo y a partir de ahí cuáles son las líneas maestras y estratégicas por parte de España para ello. Alemania, en estos momentos, pongo como ejemplo, efectivamente está con el escenario de la movilidad eléctrica. Paralelo hace las inversiones en una central térmica de carbón. Paralelo hace las inversiones del corredor del hidrógeno. Y paralelo, ¿qué se está produciendo en el este europeo? Inversiones en energía nuclear. ¿Con esto qué quiero decir? El escenario está abierto y la transición energética es eso, transición. Transición energética, ¿qué significa? Geopolítica de poder. Transición energética, ¿qué significa? Liderazgo tecnológico e industrial. Y a partir de ahí está la reflexión si en España disponemos del clima adecuado, necesario y suficiente para abordar los objetivos que urgentemente necesitamos poner encima de la mesa. A mí el hecho de plantear ahora de tecnología e innovación en la energía me congratula, porque llevamos 20 años sin hablar ni de innovación ni de industria en la energía española. El protagonismo de la política industrial y la política tecnológica en la energía española ha estado supeditada a las concepciones de mercado, a las concepciones de liberalización, y no ha habido ni política industrial ni política tecnológica. Ha habido incipientes ensayos, pero no ha habido una estrategia. Y me ha encantado lo que ha dicho Javier Alonso, porque en España había unas capacidades tecnológicas significativas en energía nuclear. Las empresas las hemos despreciado, desperdiciado. Y el ecosistema español los ha despreciado y los ha desperdiciado. En consecuencia, los recorridos en materia de transición energética yo las visualizo de la siguiente manera. Inventemos poco, descubramos el pasado y aprendamos con las nuevas herramientas y los nuevos instrumentos del futuro. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva a la recapitalización tecnológica e industrial, y no hay recapitalización tecnológica e industrial si no hay un ecosistema coherente, ordenado y estructurado sobre la base de la transferencia de tecnología al mundo industrial y sin una cooperación público-privada sostenible y estratégicamente orientada a lo que es el mix energético de la transición. Cuando se habla muchas veces de emprendimiento, a mí particularmente el emprendimiento me pone nervioso, porque el emprendimiento es ser empresario, punto pelota. Y lo que hay que hacer es continuar con un clima de reivindicación del mundo empresarial y de reivindicación de que el fracaso no es un estigma social. El fracaso es un proceso de aprendizaje. Y a partir de ahí hay un elemento sustancial en los centros tecnológicos. Los centros tecnológicos tienen que ser actores de la nueva industria. Y los tecnólogos tienen que ser empresarios de la nueva industria. Y los tecnólogos tienen que ser actores con un ecosistema financiero que les permita tener oxígeno para desarrollar en los momentos del Valle de la Muerte todos los procesos industriales. Por lo tanto, lo que ha dicho Miquel me ha interesado en la cadena de valor, y efectivamente está la cadena de valor. En la cadena de valor estamos las empresas energéticas, y las empresas energéticas en la cadena de valor son absolutamente esenciales. No hay transición energética sin una electrónica de potencia fuerte. No hay transición energética sin ligar la electrónica de potencia con la acumulación de energía. No hay transición energética
sin la inteligencia artificial, sin los procesos de integración de la digitalización de las telecomunicaciones en el proceso. Y yo voy a más. En estos momentos, cuando se habla de la recuperación económica, lo que va a haber va a ser un flujo financiero significativo ligado a proyectos finalistas. Por lo tanto, tenemos que construir proyectos sólidos. Y yo, que soy europeísta de la primera hora, y estoy hablando de finales de los 60 y de los 70, y como soy europeísta de la primera hora y que creo en el modelo federal europeo, también sé que cualquier modelo federal europeo no es un brindis al sol ni un espacio de Walt Disney, es un espacio de conflicto, es un espacio de cooperación, es un espacio de competitividad. Y por lo tanto, España, la recuperación, necesita poner el foco en cuáles van a ser las herramientas de su transformación tecnológica industrial, donde la parte de la transición energética es sustancial. Y voy a una cuestión muy concreta. En la cadena de valor europea, en el sector del automóvil, por ejemplo, va a haber una regionalización. Y España tiene de competidor, por ejemplo, en la movilidad eléctrica, un país como Polonia, que está entrando en el sistema alemán. Por lo tanto, ¿cuál es el nicho de España? Y yo en la transición energética lo plantearía del siguiente tenor. No hay movilidad sostenible y no hay transición energética sin la ligazón de la movilidad con la energía. Y, por ejemplo, en España puede ser una excelente plataforma para la articulación de su nicho de mercado en el modelo europeo. Y son la producción de motores de combustión de emisiones netas cero. Insisto, motores de combustión de emisiones netas cero. Y que eso conllevaría a la cadena de valor de las OEM españolas, con las cadenas de producción, un nicho de mercado que tiene espacio y futuro. En segundo lugar, por parte de España es clave en la transición energética y en el proyecto europeo visionar y visualizar un elemento importante que es la cooperación tecnológica industrial. ¿Y cooperación tecnológica industrial en la transición con quién? Con Argelia. ¿Por qué? Porque mientras hablamos de lo verde, en el sur nuestro tenemos el mayor proveedor de gas y el sur nuestro vive del gas. Por lo tanto, hagamos una transición ordenada, reequipando tecnológicamente la cooperación. Y así podría continuar. Con esto, ¿qué quiero poner encima de la mesa? Una cuestión sustancial. No hay transición energética efectivamente sin innovación y sin industria. Pero mejor dicho, no hay política energética sin política industrial y tecnológica. Por lo tanto, introducir la política energética en la lógica de la industria es muscular tecnológica e industrialmente y productivamente España. Y por eso este tipo de informes y este tipo de seminarios siempre le he dicho a Arcadio que son absolutamente vitales, porque la energía no es un factor financiero, es un factor industrial. Y aquí se están transformando muchos de los mecanismos. Sobre esas bases yo pondría el siguiente foco. ¿Cuál es energéticamente, industrial y tecnológicamente en consecuencia las capacidades y las fortalezas que tiene España en la cadena de valor europea? Pongamos alineándolos todas ellas y a partir de ahí instrumentemos 3 o 4 ejes estratégicos e inventemos lo justo. ¿Y esto a qué conduce? A disponer de estrategia. ¿Y la estrategia qué es? Orientación y suma de capacidades, poniendo el foco en el mercado. Y esto es lo que quería exponer de una manera sucinta, cuál es mi visión con respecto
al papel de la innovación y la industria en la recuperación económica, porque vamos a tener unos próximos años bastante divertidos. Muchas gracias. Gracias a ti, Emiliano. Yo creo que nos has dado un punto de vista construyendo una visión muy global. Y quiero pasar al último ponente, José Molero. No porque seas el último, Pepe, vas a ser menos importante, porque te vamos a pedir que después de oír a los ponentes previos nos hables sobre el papel de la innovación. Emiliano ya lo ha adelantado y sobre todo, ¿cómo ves tú estos vínculos necesarios para definir esta estrategia de la que hablaba Emiliano, estos vínculos esenciales entre la universidad, los centros, la empresa, la propuesta para mejorar? Pepe, cuando quieras. Vamos un poco mal de tiempo, pero escucharte. Gracias. Soy consciente. Muchas gracias y agradecer la participación, la invitación para participar en este debate y felicitar al Club de la Energía por el libro. La verdad es que es excelente. O sea, lo poco que he podido ver, hay que felicitarlo por la iniciativa y por el resultado. Yo voy a hablar un poco de innovación e industria y voy a hablar un poco de universidad, muy brevemente, casi telegráficamente, porque en el 90% la mayoría de las cosas son coincidentes y no se trata no de repetir, que eso es bueno, porque eso es el mantra indio. O sea, la repetición tipo mantra tiene alguna virtud. Es que a lo mejor la gota cala, ¿no? Estamos en un momento de intentar que la gota traspase la piedra, ¿no? Y aquí quiero decir que me voy a basar sobre todo en un documento que hemos hecho en el Foro de Empresas Innovadoras y el Grupo de Conferencias Industriales e Innovación de Cataluña, que está disponible, se llama Los cimientos para un futuro más próspero y sostenible, se acaba de publicar. Y están ahí estas ideas. Mirad, lo primero es dos frases. La industria es clave para la economía, no estoy diciendo para la innovación, para la economía, y la innovación es clave para la industria. Si esas dos frases se las creyera el 90% de los responsables, yo me callaba. Yo creo que se la van creyendo cada vez más. ¿Por qué la industria es clave para la economía? A pesar de que no llegue ni al 16% del Producto Interior Bruto. Pues voy a dar cuatro reflexiones, cada cosa a veces hay que volverlas a explicar. Primero, la industria es la que más interrelaciones tiene con el resto de la economía, con grandísima diferencia. Tanto no se la puede juzgar solo por su peso neto aislada del resto. En segundo lugar, todavía en la industria se hace más del 50% de la inversión en I+D. En tercer lugar, la industria es la que más tecnología de otros sectores consume, incluyendo los KIPS, los Knowledge Intensive Business Services. Sin industria estos sectores no se podrían desarrollar, por lo menos no a plena capacidad. Y la última, porque la industria resiste mucho mejor las crisis que sectores como el turismo o como la construcción, con todo mi respeto, obviamente. Por tanto, no estamos hablando de cualquier cosa. La industria es clave para la economía y la innovación es clave para la industria. Fíjense que yo voy a hablar de cosas que hay que solucionar, pero quiero dejar claro, aunque he dicho brevemente, que hemos tenido un proceso de mejora en este país en las últimas décadas innegable. Alguien hablaba antes de las universidades y las publicaciones. Podríamos hablar de cómo empresas españolas industriales son hoy ejemplo en cantidad y cantidad de cosas. O sea, no se trata de ser derrotista, pero sí de decir qué cosas, a mi juicio, deberían resolverse para esa política industrial de nuevo cuño acierte con las cosas que hay que resolver. Y yo voy a decir algunas pequeñas cosas, yo le llamaría factores limitantes que hay que resolver, porque si no se remueven va a ser difícil. El primero es la propia tendencia al declive de la industria, que no solo es español, es en casi toda Europa. No lo es en Alemania y sus países satélites. Alguien ha mencionado el caso de Polonia. Polonia va como un tiro en la industria. Claro, muy vinculada a Alemania. Ese hecho limitante está llevando a que en Europa hay una Europa dual en industria. Del centro y el norte por un lado, y el sur por otro, y no sé muy bien cómo poner los países de Europa. Pero ese desequilibrio se está produciendo a marchas forzadas y se corresponde con el mismo desequilibrio en los sistemas de innovación de estos países, en las inversiones de innovación. Aquí hay un problema de dualismo creciente en Europa que hay que abordar valientemente en las instituciones europeas, no fuera de las instituciones europeas, sino allí, y discutiendo y teniendo nuestros aliados en el sur de Europa y en países como Francia, que ya no sabe si está en el centro, en el sur o en el norte, ¿no? Bueno, a lo mejor si la traemos para el sur. Segundo problema que hay que resolver,
La industria española tiene un problema de especialización sectorial muy poco basado en sectores intensivos en tecnología. Claro que los hay, pero comparados con los países líderes en esto en el mundo, clarísimamente insuficiente. Por tanto, hay que hacer una política de que sin descuidar los sectores, benditos sectores tradicionales, hay que fomentar el desarrollo de esos sectores que tiene mucho que ver con las TIC, que tiene mucho que ver con las BIOS, que tiene mucho que ver con la industria de la mecánica avanzada, con la química fina de alto nivel. Eso, claro que tenemos magníficas empresas en todos esos casos. Magníficas, no quiero hacer publicidad. Pero nos falta tamaño en esos sectores. Tercera cosa que hay que resolver, el tamaño de nuestras empresas. Alguien habla de pymes, ojalá fueran pymes. Son microempresas. Más del 85% de nuestras empresas tienen menos de 10 empleados. Menos de 10 empleados. Claro, con ese tejido industrial no podemos pensar que de una forma espontánea esas empresas, algunas de esas, por supuesto son startups, etcétera, son fantásticas, pero no es así para la mayoría, y hay que resolver eso porque pensar que van a tomar decisiones arriesgadas esas microempresas en este contexto no es fácil, ¿verdad? Ahora, ustedes con 4 y 5 trabajadores redescubran la energía, redescubran la tecnología, redescubran... Hay que ayudar a ese tejido industrial, intentando además que vaya creciendo. Luego tenemos un problema de densidad innovadora. ¿Qué quiere decir esto? Pues España, con las estadísticas europeas, es uno de los países que menos proporción de empresas innovan, declaradas por ellas mismas. Esto es la encuesta europea de innovación. Claro, pues ya es lo que he dicho antes, el problema del tamaño. Si tenemos maravillas en todos los casos, ¿qué nos falta? Peso específico, tamaño. Hay que hacer no solo que lo que es bueno siga siendo bueno, sino que surja más sistema, que surjan más empresas, que surjan más instituciones, ¿no? Y luego tenemos un problema que en esa misma encuesta nuestras empresas son de las que menos cooperan con otras instituciones para innovar. Hombre, en el mundo de la Open Innovation esto no es un dato bueno. Hay que atacar también eso, hay que fomentar la cooperación de empresas con empresas y de empresas con centros y universidades, pero con las tres. Y algo de lo que se habla poco, ¿y qué hacemos con las empresas extranjeras? ¿Nos olvidamos? Pues la mitad de la I+D de las empresas españolas la hacen empresas de capital extranjero. Algo habrá que hacer con eso. Alguna política tenemos que hacer si decidimos. ¿Por qué se van algunas empresas extranjeras? Porque hacen muy poca I+D en España. Ya dudo yo mucho que si empresas que hicieran mucha I+D en España de un día para otro empaqueten y se vayan. Por tanto, hay una laguna de la política tremenda. La mitad de nuestra I+D empresarial queda fuera de las actividades políticas. Hombre, así dicho, ya sé que soy muy provocador, pero es que creo que no es comprensible ese olvido. Y sigamos, para terminar con la industria, decir una palabra de Ana. Hay cosas, ya se han dicho algunas, pero las quiero recordar. En esa política industrial hay proyectos, ideas que hay que volver a traer, hay que poner encima de la mesa. Por supuesto, hace falta más dinero. Mire, en presupuestos de I+D+I, pasamos de más de 9.000 millones en el 2009 a menos de 6.000, y de los cuales se ejecutaron menos de 2/3. Eso hay que revertirlo de forma drástica en 2-3 años. No en una década, no, en 2-3 años. O empezamos poniendo 10.000 millones de euros para la I+D+I y después lo gastamos. Claro, si los ponemos y luego no gastamos, pues eso es un autoengaño, ¿no? Por tanto, dinero, pero no solo dinero. Hace falta gestión del sistema. El sistema tiene trabas brutales para relacionar las empresas con las universidades, para relacionar las empresas con otras empresas, para relacionar empresas con capital español versus empresas con capital extranjero, y problemas de gestión del sistema. Hay que reforzar, alguien ha sacado la palabra compra pública innovadora. Si venimos 25 años con esa palabrita y no terminamos de ponerle el cascabel al gato, hombre, es el momento de ponerse. Pongamos el cascabel al gato de la compra innovadora y una santa. Hemos hecho cosas, mucho más que hace 20 años, que nadie se engañe, pero nos faltan mucho. Y luego están los famosos grandes proyectos tractores, que en Europa ya es otro mantra y que en España estamos empezando a hacer ese mantra y creo que es una idea de una eficacia grande porque es esa idea de unir a los actores un poco, no son las KICs que ha mencionado Miquel, ¿no? Pero en fin,
en la idea de aglutinar sistemas. Y si me permitís 2 minutos para hablar de la universidad. Mire, yo creo que la universidad, lo primero que estamos es molestos, porque nos han sacado del Ministerio de Ciencia e Innovación. Como si la universidad no tuviéramos nada que ver con eso. Y nos han puesto en un ministerio que no tiene competencias, porque no tiene la de educación, que está en otro ministerio, y no tiene la de ciencia e innovación, que está en otro ministerio. Entonces, ¿cuáles son las competencias del Ministerio de Universidades? Pues yo, y tengo excelentes amigos de ese ministerio, con una capacidad brutal, ¿eh? O sea, pero parece que no nos entienden en la universidad, como que somos un eslabón perdido de la cadena. Pues no somos eslabón perdido. La universidad hemos mejorado, igual que las empresas y los institutos, hemos mejorado mucho en los últimos años. Estamos muy lejos de ser la universidad que necesita este país. Voy a decir 2 o 3 cosas. Primero, si seguimos pensando que la universidad tiene que hacer ciencia para luego transferirla, estamos en el siglo XIX. El mundo es otro, lo ha dicho un poco Emiliano, lo han dicho muchos. El mundo ya no es ese, es de cooperación entre todos para crear conocimiento y tecnología todos juntos. Claro, algunos con más capacidades en unos ámbitos, en otros, pero la universidad no puede ser solo eso de que vamos a ver si hacemos innovación, que de ahí se derivará la tecnología, de investigación. Yo creo que eso hay que cambiar ese modelo. Y para eso hay que cambiar, ¿qué? El modelo de gobierno de la universidad. Mea culpa. O sea, no todo el peligro está fuera. Con el sistema de gobierno que tenemos en las universidades, donde a los rectores se les elige por votación popular y se lían unas batallas políticos sindicales digno de otras empresas, es muy difícil que los equipos rectorales se arriesguen a tomar decisiones, porque les tienen que votar 4 años después. Por tanto, o se cambia el sistema de gobernanza por un sistema mucho más sólido, basado en la meritocracia, basado en el know-how, o si no, va a ser muy difícil que la universidad haga mucho más de lo que ya hace, e insisto, es mucho más de lo que hacíamos hace años, mucho más, igual que las empresas, igual que los centros tecnológicos, etc. O sea que, otra cosa que hay que hacer, pues cambiar el sistema de selección y promoción del profesorado. Un profesorado que se base casi al 100% en funcionarios, pues hombre, pensar que eso va a ser... Yo soy funcionario, por tanto lo que estoy diciendo es que me jubilo en 2 meses, con lo cual me queda poco de funcionario ya, ¿no? Pero es que eso no es decir que no tenga que haber una parte de los profesores que sean funcionarios, pero hay que renovar eso con un tipo de profesorado mucho más moderno, mucho más dinámico, mucho más que vaya pasando por los distintos sitios y no como esto que es que termina la carrera en un sitio y termina de catedrático en ese sitio. Pero bueno, esto en cualquier universidad del mundo es simplemente inconcebible si no está prohibido directamente. Por tanto, hay que cambiar el sistema de promoción del profesor. Y finalmente, hay que darles autonomía de verdad. Y para dar autonomía de verdad a las universidades hay que darles, primero, sistema de gobernanza autónomo que permita, por tanto, tomar decisiones arriesgadas y, obviamente, recursos. O darles mecanismos para que obtengan los recursos. Tanto me da. Pero sin eso, o sea, dar autonomía, quitándoles el presupuesto, como en los últimos 10 años, donde se han ido 9.000 profesores de la universidad, se han ido de la universidad, pues hombre, eso es tomarle el pelo. Yo creo que la universidad, y con esto voy a terminar, está muy dispuesta. El dato de las publicaciones científicas es uno, podríamos dar otros muchos datos. El tema del número de spin-offs, los parques científicos, algunos estupendos, otros menos buenos, pero todo eso está. Lo que hay que darle es herramientas de gestión y de exigencia. Si yo estoy reclamando autonomía y estoy reclamando fondos, estoy reclamando sistemáticamente y simultáneamente una mucho mayor exigencia de resultados. Porque la sociedad tiene que ser principalmente exigente con sus instituciones. Por tanto, yo soy muy optimista porque venimos de un mundo que la pandemia esta nos ha demostrado que cuando nos ponemos, hacemos las cosas. Pero alguien ha dicho, ahora hay que hacer las cosas para las próximas 2 décadas, no para los próximos 2 meses. Y ahí es donde quiero que los apuntes de consenso en el Parlamento, etcétera, ojalá, de verdad, ojalá que se consoliden, porque sería esencial para esta idea de proyecto de futuro. Y nada más, muchas gracias y de nuevo felicidades al club por un libro tan interesante. Gracias, Pepe, gracias el resto de ponentes. Yo creo que hemos tenido una visión muy enriquecedora sobre los cuellos de botella, sobre las cosas que deberíamos hacer para mejorar. Nos hemos pasado un poquito del tiempo. Yo le pido 1000 disculpas a Arcadio, al que le devuelvo la palabra para que
cierre o avance con esta mesa. Ya nos hemos pasado como un cuarto de hora, ¿no? Por un poco, ya sabéis que en estas sesiones pasarse de hora y media siempre es así. Pablo tiene ahí algunas preguntas, si quiere os las dice, pero yo creo que no podemos echar más de 2 minutos o 5 minutos más. Pablo, muy bien, Arcadio, así pues que mira, selecciona un par de ellas y nada más, porque si no se nos acababan de ir los clientes, ¿no? Que también van descendiendo, ¿no? Dos preguntas para personas concretas que van dirigidas a personas concretas y otras más generales. A José Molero, Pepe, te preguntan sobre el grupo de expertos de ciencia e innovación, las reuniones que habéis tenido en el ministerio, que habéis hecho. Bueno, ya sabes que eso tiene mucho morbo, Pepe. Sí, sí. Bueno, lo primero es que yo me llevé una sorpresa, una agradabilísima sorpresa. El grupo, lo primero que tiene es que es transparente, todo lo que hace es transparente, está en la web del ministerio, todo, desde nuestros currículos, por tanto eso me parece importante. Segundo, que hay una parte donde yo colaboro un poco, que es lo que tiene que ver con temas sanitarios, de epidemiología, etcétera, donde puedo imaginar que yo, salvo vacunarme de la gripe en otoño, pues sé poco, ¿no? Yo sí he trabajado justo en un documento del Sistema de Ciencia y Tecnología para el Futuro, que creo que es un poco de lo que se está, aquí hemos hablado varios. Y ese documento yo creo que se va a hacer público en días y por lo tanto me alegrará muchísimo que cualquiera de vosotros lo pueda debatir. Ya te traeremos a comentarlo por aquí, Pepe. Cuando queráis. Muy bien. Cuando queráis. Otra pregunta para Emiliano López Achurra. Las claves del éxito del desarrollo industrial en el País Vasco, que le ha convertido en referencia en España en esta materia. Pues una visión muy sencilla. La integración de una red de formación profesional muy permeabilizada con una demanda de búsqueda de futuro, por lo tanto una política industrial asentada en una capilaridad de centros de formación profesional, una política decisiva de intervención público-privada, de cooperación público-privada, una preeminencia de la política industrial frente a otro tipo de políticas encuadradas en lo que es el marco general de la política económica. Y en tercer lugar, un espíritu empresarial que está articulado sobre dos ejes. Primer eje, el Grupo Cooperativo de Mondragón, a partir del padre Arizmendiarreta, que lo que hacía que los jóvenes, con formación de peritos y de maestros industriales, montaban empresas. Y en segundo lugar, el papel que tuvo Iberduero en canalizar como empresa tractora toda una cadena de valor industrial, gracias a perfiles como Gómez de Pablos, José Antonio Garrido, etc. Y un último, que ha sido importante, es el protagonismo de integración, en la integración de una plataforma financiera como era el Banco Bilbao y el Banco Vizcaya, sobre todo el Banco Vizcaya con Pedro de Toledo, un liderazgo tecnológico e industrial con unas capacidades innovadoras y abiertas al mundo, como podían ser aquellos profesionales como Galíndez, aquellos profesionales como Enrique Sandagorta, y eso hizo que en el País Vasco hubiera un ecosistema en el cual yo pongo un ejemplo. Yo cuando entré en el año 73 en la comercial de Deusto, a ninguno de la Universidad de Deusto se nos ocurría ir a la función pública. Y cuando digo ninguno, ninguno. Todo el mundo queríamos ir al sector privado o irnos de España a una formación internacional. Por lo tanto, la política industrial no se crea de la nada, se crea de una serie de valores. Y esos valores se traducen después en políticas concretas. Por eso he dicho anteriormente de que inventemos poco, que todo esté inventado. Tengamos actitudes y no tengamos frenos mentales administrativos, fundamentalmente. Y ese es el ejemplo del País Vasco, nada más.
vocación. Ejemplo, el proyecto del hidrógeno, equivalente al que ha hecho Alemania, al que ha hecho Holanda, que en el sur de Europa nosotros presentamos el primero. Y esos son los proyectos de referencia. ¿Por qué se ha hecho? Por decisión tecnológica, por decisión empresarial y porque hemos tenido la inmensa suerte de que el perímetro fiscal y económico del País Vasco ha estado activo en el desarrollo de la factibilidad del proyecto de inversión. Y ese es el ejemplo. Muchas gracias, Emiliano. Y una última pregunta para que quizá Félix, Mercedes o Miquel contesten es ¿qué le pediríais a la nueva estrategia española de ciencia, tecnología e innovación que previsiblemente va a entrar en vigor en 2021? Un minuto, Mercedes. Bueno, pues evidentemente conocemos el borrador y le pedimos continuidad, te quiero decir. Yo creo que una de las cosas que necesitamos, no solamente en el sector de la I+D en este país, sino en muchos otros, es que verdaderamente la política de I+D sea continuada en el tiempo, que se asuma como un proyecto país, como una política de Estado, y sabemos que tenemos un sistema que no partimos de cero, que es un sistema potente, pero es verdad que tiene algunas carencias que estamos hablando, esta colaboración público-privado, estos últimos eslabones de llevar nuestros desarrollos a mercado, etcétera, etcétera, que son carreras de largo recorrido. Y como bien decía Emiliano, si no hay cultura y si no lo interiorizamos en nuestro ADN, pues va a ser complicado. Con lo cual yo lo que pediría es que sea una política país y que no dependa de los avatares de los gobiernos de turno, sino que todos trabajemos de una manera continuada para considerar que esto es una apuesta a largo plazo. Bien. Félix. Bueno, yo añadiría quizás el tema de la colaboración, totalmente de acuerdo con Mercedes, y sobre todo pues que tiene que también hacer partícipe a muchísimos otros actores, aparte de aquellos a los que va directamente enfocada, ¿no? Entonces, pues que tiene que involucrar a las personas, a la industria, a la sociedad en general. Pues muy bien. Oye, María Luisa, yo creo que puedes decir tú el final, ¿eh? Yo luego les daré las gracias, ¿eh? Pero porque a mí que no le veo por ahí, no sé si ya se habrá ido en el coche. Bueno, realmente yo creo que ha sido esta mesa redonda, para mí ha tenido unas claves esenciales de qué cosas, en qué nos deberíamos de anclar y qué cosas deberíamos de cambiar. Yo creo que el papel de la industria, la transformación de nuestra sociedad, la utilización de todas las cadenas de valor y los agentes esenciales son un aspecto clave. Yo he tomado muchas notas y he aprendido con todos vosotros mucho y espero ser capaz de implementar aquellas cosas que estén en mi mano. Gracias, Arcadio, por darme esta oportunidad y nada más. Gracias a ti, María Luisa, a Pepe Molero, a Emiliano, a Félix, Mercedes, a Javier Alonso, Eloy, a Ana y Pablo, a todos los que habéis estado y habéis participado en esto. No será lo último que hagamos de esto, ya tenemos varias cosas más y oye, aquí estaremos apoyando la tecnología como hemos estado a lo largo de este tiempo. Muchas gracias a todos, aunque nos hayamos pasado, espero que haya merecido la pena, ¿no? Seguro. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias. Hasta luego. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Venga.